Muy buenos días nuevamente. Mm, Buenos días en el amor de Cristo. Este día lunes 4 de septiembre del 2023. Son las 9:57 de la mañana. Estoy para dar la palabra de este día. Hoy la voy a dar temprano. Siempre hace falta que los den una sacudida para que no se los olvide a dónde pertenecemos. Amén. La palabra de este día está en Hebreos 11. En el 1 me respaldo yo. Ahí está la palabra. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en el amor de Cristo. Así es que esta palabra que el Señor me dio, mayo 15, 2023, a las 9:20 de la noche, dijo el Señor: la fe es la certeza de lo que no, es la certeza de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera. Esa es la palabra. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, la gloria, la honra es tuya, porque tú no compartes tu gloria con nadie, Señor. Bendito, poderoso Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Pica la nariz. Amén. Vamos a empezar. Vamos a leer desde el 1, que es lo que me respalda, hasta el 40. Hasta el 40 vamos a leer, hermanos, para entenderle. Así que Dios le bendiga. Nuevamente le vuelvo a decir, a cada uno no se le olvide, a cada uno, a donde usted esté, de donde usted sea, cualquier país, en cualquier país, cualquier nación, cualquier lugar, reciba un saludo en el amor de Cristo. Así es que con esto estoy saludando a cada uno, que nadie se me quede. En general, pueblo y no pueblo, pueblo y no pueblo, reciban salud. Aquí. Pues sí. Ahí está la palabra ya. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es hermosa, a mí me encanta la palabra. A mí me encanta la palabra. Es bonita escucharla, ¿va? Lo difícil es vivirla, ¿va? Pero es hermosa. Es que cuando papá habla, eso es hermoso, señores. Cuando papá habla, eso es hermoso. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y siempre mi Señor hablando del testimonio. No, ¿ver dónde te puse? Al lado. Te puse a un lado con la luz para allá. Mire, hoy me quedó bien. Hoy sí estoy viendo cómo la puse. La lámpara. Hoy sí quedó bien. Porque se ve todo enluzado. No se veía así. Por la fe entendemos haber sido constituidos y el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo,
dando Dios testimonio de su ofrenda. Y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto. Fíjese que de Enoc habla muy poco la Biblia, muy poco, vea. Pero si la Biblia nos habla muy poco de Enoc, porque hay libros de Enoc. Enoc, hay libros de Enoc. Y cuando te vas a esos libros de Enoc que están en YouTube, te dicen los libros de Enoc y te ponen unos demonios. Esos demonios no tienen que ver con Enoc. Enoc todo lo que Enoc no dijo nada. Entonces esos libros, a ver quién los hizo, y ponen unos demonios. Enoc era un siervo verdadero de Dios, no murió así, vivo se lo llevó Dios como a Elías. No pudo haber sido mal siervo cuando Dios decidió que no hubiera muerte, sino que se lo llevó así, como Elías, así se los levantó y se los llevó. ¿Y por qué al humano le gusta ensuciar las cosas? Inventar mentiras, ensuciar las cosas. No tienen temor. Hoy se ha perdido el temor, señores. Nomás por vistas y con mentiras consiguen vista. No, señores, no se pueden alcanzar vista levantando falsos de los demás. No se pueden alcanzar vista hablando en mal y lo que no es de los demás. No se puede. Pensemos antes de hacer las cosas, fíjese. Entonces, y piensan, yo no sé, pero si yo quiero escuchar lo de Enoc, vea. Pero cuando veo que están esos demonios feos, digo, ya, no lo pongo. ¿Por qué? Porque yo no me voy a meter donde ponen demonios de perfil. Porque yo sé que no se lo levantó Dios. Entonces dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Era un hombre que agradó a Dios. Mire que aquí mientras nosotros agrademos a Dios, podemos volar al cielo. Eso es lo que se trata, que agrademos a Dios con nuestros frutos, con nuestro entendimiento, no desagradando a mi Señor. ¿Cómo vamos a volar al cielo nosotros? Obedeciendo. Procuremos ser como estos siervos que fueron agradables ante los ojos de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hacer eso. Amén. Traspuesto. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios santo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonado de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, a su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Fíjese, otro, Noé. Noé, Dios le dijo, va a llover, hazte un arca. Y jamás había llovido, jamás. Y la gente menos creyó porque como nunca había llovido. Pero este hombre creyó en Dios. Este hombre dijo, no, si Dios dice es así, es así. Y yo lo voy a hacer. Y si Él está diciendo, si Él está diciendo, está diciendo. Digo yo, ¿no entraba el diablo entonces a engañar? Que no se metió el diablo ahí
a confundirlo a Noé, sino que él creyó y dijo, pues es así, así es. Y así fue. Y por fe. Y a nosotros nos hablan. Y no obedecemos. No obedecemos. Dios los ha puesto como pareja para que como hombres evangelices a tu pareja y como mujer evangelicemos a nuestra pareja. Pero los hombres no escuchan la voz de Dios, porque no es la voz de la mujer que van a escuchar. En mi caso, no es la voz mía que va a escuchar el hombre, va a escuchar lo que Dios trata por medio de su palabra. Sin embargo, no la creen. Tan cerca y viendo todito lo que acontece, no la creen. No la creen. El que no ora dice que él es de Dios, y el que ora dice que, y el que ora dice que es del diablo. En que sea tu pareja. Porque Dios ha puesto a tu marido para que te alimente a ti con la verdad, siendo testimonio cada uno para cada uno. Y como mujer, y de la misma manera, para que alimentes con la verdad a tu marido. No quiere decir que solo porque tú alimentas a tu marido con la palabra, no quiere decir que él es menos hombre. No, pero se requiere humildad. Se requiere humildad. Y dejar el machismo. Y estar como aquellos, no, que porque es una mujer. Discúlpenme, pero Débora tuvo sobre el pueblo de Israel. Tuvo sobre el pueblo de Israel. Fue jueza, fue profetisa. A ella iba el pueblo de Israel. A ella iban los hombres a decirle qué quiere Dios. Y aquella mujer estaba ahí para decirle, así te dice Dios, así te dice Dios, así te dice Dios. Débora estaba ahí. De carta de Dios. Esto te dijo Dios, esto te dijo Dios. Y tenían que obedecer, porque eso decía Dios. Y es que uno le dice al marido, esto te dice Dios. No, pues tú endiablada estás. Aquí el que es de Dios soy yo. Tus demonios tienes. Dios mío. Cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, como temor preparó el arca, en que su casa salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pero él dijo, yo me voy porque sé que el mismo Dios que me ha sacado de aquí me va a guiar, y él mismo me va a sentar en un lugar y me va, ¿cómo se dice? Y me va a brindar a dónde yo poner mi tienda. Porque Abraham nomás anduvo en tienda, en tienda, en tienda. Él no tuvo como nosotros que los sentamos en un lugar y ahí vivimos por años. Tenemos tierras y ahí los quedamos, ¿va? Él no nomás anduvo en tienda, en tienda, en tienda. Seguimos. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril,
recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Pero fíjese, vuelvo a lo mismo, el diablo con estas promesas te engaña. Te engaña, por eso ahora no es que no tengamos fe, pero es que tenemos que tener mucho cuidado, porque con estas mismas promesas que Dios obró, el diablo viene y te engaña. Te habla como que así. A mí ha venido el diablo y me ha dicho que sea como Sara. Y cuando yo le digo, pensando que es Dios, mira, le digo, pero Señor, pensando que es Dios, pero mira Señor, no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto, no tengo esto, por lo tanto yo no puedo tener hijos por esto y esto y esto y esto. Y me dice, ¿acaso yo no soy Dios del imposible? Y me dice, ¿acaso Sara no? Fíjate. Pero ¿por qué yo te estoy diciendo que no fue Dios? Porque no se ha cumplido. Y si hubiera sido Dios, ya han pasado 3 años, ya se hubiera cumplido lo que me dijo. Pero el diablo miente. El diablo miente. Yo pasé por una gran mentira que me hizo creer el diablo. Una gran mentira que me hizo creer el diablo. Mira, yo sentí así. Vino a decirme que Dios iba a hacer lo que hizo con Sara. Y yo sentí los síntomas de una mujer preñada. Yo no me acercaba a la cocina por aquellos síntomas horribles. Horribles. Unos síntomas horribles. Y alguien me decía, allá estate en la cama, ni vengas aquí porque vas a empezar a querer vomitar. Eso era horrible, lo que yo sentía. Todos los síntomas de una mujer panzona era. Así me tuvo el diablo engañada por un mes. Por un mes. Porque como yo no veo menstruación, nunca iba a saber. Nomás por la pipí, por un test, vea. Creyendo yo. Porque yo creo en Dios. Aunque el diablo me engañe, yo no dejo de creer en Dios. Yo siempre sigo creyendo. Entonces, cuando pasó un mes me hice el examen de pipí, nada, negativo, negativo. Pero yo siguiendo, ¿verdad? Por eso mira cómo los engañas con la misma palabra. Con la misma palabra. Y hasta me había dicho que no iba a ser un mocoso, que iban a ser 2 mocosos. 2. Y ya estaba yo en la cama como gallina culeca por los síntomas horribles que tenía. Fueron mentiras. Y cuando me sale todo negativo, ay, agarro al diablo y le digo, mira diablo, fíjate. Y me sacudí. Cuando le descubrí su mentira, desaparecieron todos los síntomas que tenía. Pero yo sentía que hasta me movían cositas en el estómago, fíjate. Es confuso, señores. Es confuso. No es que no tengamos fe, la tenemos. Pero por eso Tomás dudó. Y nosotros no es que dudemos, pero es que mira cómo llega el diablo y los engaña. Con la misma palabra. Con la misma palabra. Por eso yo a veces tengo mucho cuidado para hablar lo que voy a hablar. Mucho cuidado con los sueños, ¿va? Mucho cuidado y me espero. Porque el diablo puede estar detrás de todo a veces. A veces, pero si las cosas son tal cual que las estás viendo, entonces el diablo también los acusa. Cuando andamos de hipócritas, el diablo los acusa, diciendo, mire, esta dice que es, pero no es. Seguimos.
Es triste, ¿verdad? Que es triste. Es triste. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, que el constructor es Dios. Ahí los quedamos, vamos al 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque él creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo, en multitud, y como arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y persiguieron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver atrás como los de Egipto, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Fíjate, es que pasan muchas cosas. Antes de mi Jesús, todas las almas le pertenecían al diablo. El diablo tenía la llave de todo antes de mi Jesús. Es que el diablo andaba tranquilo. No andaba como ahora, engañando y buscándose a devorar a todos para que vuelvan a ser suyos como antes. Yo te puedo asegurar que si ahora oyes una voz si oyes una voz que te dice, como Abraham, si me amas, dame a tu muchacho. Yo te puedo asegurar que vas a matar a tu hijo pensando que es Dios y no es Dios. Lo matas. Y el diablo te engañó. Estamos en una situación bien difícil. Bien difícil. Difícil. Seguimos. Pero anhelaba a Abraham unigénito. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, a su único hijo, habiéndole dicho, en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró y apoyó sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. ¿Será que la fe es más grande que el poder del demonio? Tenemos que tener una gran fe, pero infinita. ¿Se acuerda que hablamos sobre una fe, pero infinita, para vencer
las manipulaciones del diablo. Tenemos que tener una gran fe para vencer las manipulaciones de Satanás, yo creo. Seguimos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que forzar de los deleites, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no teniendo la ira del rey. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la esparció de la sangre para que el que destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos. Por la fe, dice. No, es que creyó en Dios, porque él no dijo, esto lo voy a hacer, no. Acordémonos que todo lo que hacía Moisés, lo hacía porque Dios le decía. Le dijo, vas a matar estos corderos y la sangre la vas a derramar en toda la puerta de los hebreos, para que ninguna muerte llegue a ustedes, nomás a los de Egipto, le dijo. Era Dios quien le mandaba. Nosotros debemos de tener una gran fe, pero también tenemos que tener esa comunicación con Dios. Usted no puede estar lleno de fe y estar lejos de Dios. Esa fe va acompañada de la comunicación con Dios, porque Moisés, todos estos tenían una fe, pero es que esa fe era fundada en la comunicación que tenían con Dios. Todos estos tenían una comunicación con Dios, todos. Eso era. Y nosotros no podemos decir tenemos fe si no tenemos una comunicación con Dios. La fe es esa comunicación con Dios, que haces las cosas con certeza, porque Dios te está mandando a hacerlas. Y ahí no hay fallas, porque es Él mismo que te está diciendo que las hagas. Entonces hablamos con esa seguridad y esa certeza, porque sabemos de dónde vienen esas cosas. Seguimos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlo 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció justamente con los desobedientes. Ya ve, los desobedientes perecen. Por eso tenemos que ser obedientes, porque los desobedientes perecen. Habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más dijo? Porque el tiempo me faltaría contando. Fíjate, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Fíjate, Gedeón, de Barak, Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, de Barak, que lo mandó Débora de parte de Dios a Barak a la guerra, pero le dijo, así dice Dios, Barak, así dice Dios. Y aquel hombre no quiso ir. Le dijo, no, si vas tú, si voy, si no, no voy.
Tuvo que ir Débora, sí, Débora, con Barak, porque el hombre no quería ir a hacer lo que Dios lo estaba mandando. Dios lo estaba mandando, pero el mensaje no se lo daba a Dios a Barak, se lo daba a Débora y Débora se lo daba a Barak. Y no quería obedecer. Porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes. Esto ya está. Le hablamos en el nuevo pacto lo que pasó. Ahora vamos lo que les pasó y lo que los pasa a los del nuevo pacto. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos con pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Así anduvieron nuestros hermanos. Así anduvieron nuestros hermanos. Los primeros, ellos fueron mártires, por lo que hoy nosotros no lo queremos obedecer. Ellos sí fueron unas personas de verdad, sin miedo. Por la palabra le fue mal. Los mataron por la palabra, por esta palabra. Esta palabra trajo sangre. Esta palabra trajo muertes a muchísimos, a muchísimos. Desde que mi Jesús salió a la tierra, pagaron muchísimos, muchísimos. Así como antes de mi Jesús. Porque antes de mi Jesús, a los de Egipto les mataron a todos los varoncitos, ¿vea? Padecieron. Con mi Jesús, cuando mi Jesús vino al mundo, mataron a todos, a muchos niños por matar a mi Jesús. Y cuando mi Jesús creció y hizo su pueblito, sus discípulos, y los dejó para llevar las buenas nuevas, pagaron con sus cuerpos. Fueron mártires. Y todos los que aceptaron en aquel tiempo fueron mártires. Y nosotros tranquilos aquí, de holgazanes, que no queremos obedecer. Y ellos no solo obedecieron, dieron sus cuerpos para que tú y yo también estuviéramos aquí bien tranquilos. Ellos anduvieron en cuevas, fueron aserrados, muchos. Los profetas fueron aserrados algunos antes de mi Jesús también, los profetas. ¿Cómo los perseguían los profetas? Es que nada de esto es fácil, señores. Nada. Mira, que cuando las cosas te cuestan, las cuidas y las valoras. Pero cuando no te cuestan, no te interesa, las tienes en poco. Pero tenemos que tener en cuenta que murió uno por cada uno de nosotros. Y eso debe de ser suficiente para valorar lo que mi Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y los primeros
evangélicos y los primeros hermanos, que fueron los 12 que mi Señor eligió, y los que se acercaron a la gracia por medio de los apóstoles perecieron también. El diablo queriendo, matándolos a todos, para que desvaneciera la iglesia del Señor, y no pudo con ella. No pudo con ella. Pero es que aquellos eran valientes. Con aquella no pudo, pero con esta ya se le echó a la bolsa. Ya se le echó a la bolsa. Y de todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algunas cosas mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, Santo poderoso. Así es que la fe es la certeza de lo que nos espera. En la fe está nuestra confianza, pero la fe debe de ir acompañada de esa comunicación con Dios. No puede haber fe si no hay esa comunicación con Dios. Tenemos que tener esa comunicación con Dios, todo el tiempo, porque de esa comunicación con Dios hablamos certeramente, teniendo esa comunicación con Dios. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, pueblo, que teniendo esa comunicación con Dios, se viene y se mete en medio el enemigo y los engaña? ¿Te imaginas estando apartado de Dios? ¿Cómo no los va a engañar el enemigo? Y los cierra el entendimiento para negar las cosas de Dios y decir que todo no, aquello no es de Dios, 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 pero yo sí soy de Dios. Es lo que dice el diablo. Le hace creer a todo mundo que todos no son de Dios, que solo Él es de Dios. Está muy complicado las cosas del Señor. Pero bueno, Él sabrá y los defienda. Por eso debemos de tener mucha oración, para que Dios los cuide de cada uno de esos engaños de Satanás. Y nosotros debemos todo el tiempo, mire, ver si aquello es de Dios, es de Dios, es de Dios, es de Dios. Yo le digo, mira, Señor, confírmame. Y yo espero, me confirma por la palabra, mi Señor. Si no me lo confirma en sueño, me lo confirma por la palabra. Siempre debemos de esperar esa confirmación. Por la palabra, confirmación. Porque aquel te engañes, se va. Y la confirmación es importante para hablar las cosas con certeza. Con certeza, confirmación. Porque no podemos hablar con conjeturas y engañados por el enemigo. Porque el enemigo es perfecto para engañar. Es perfecto para imitar a Dios. ¿Y por qué lo imita también? Porque le conoce, él estuvo viviendo con él. Él estuvo al lado de Dios, él era la mano derecha de Dios. Así como hay imitadores perfectos de Juan Gabriel, de Chente, de Paquita del Barrio, de la Shakira, hay imitadores perfectos. Así el diablo es imitador perfecto también. Tengamos mucho cuidado. Qué miedo, ¿verdad? A mí sí me da miedo eso y terror. Porque un poco engaño,
podemos ir caminando engañados, engañaditos, engañaditos, engañaditos. Si no tenemos esa comunicación con Dios, si no tenemos al Dios que nos revele, al Dios que los aparte, que los libre de las manos de estos lazos del cazador, de ese destructor. Es importante tener esa certeza de parte de Dios, que las cosas vienen de Él. Mucho cuidado tengamos, pueblo. Dios le bendiga, Cristo le ama. He terminado hoy. Muy buenos días. Dios bendiga su pan, su agua, su vida. Y Dios nos ayude a tener entendimiento. Y Dios los ayude también a conectarlos en oración con mi Señor. No dejemos de orar. No dejamos de orar porque si así, teniendo una vida en oración, los engaña el diablo. ¿Te imaginas sin oración? Te va a poner en bandeja. Muy buenas tardes.